episodio de nuestro podcast El Tabernáculo. Yo soy Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natasha. Y yo soy Edu. Hoy, antes de darle las gracias por conectarse a este video, queremos hablarle un poquito acerca de qué representa este podcast. Es para nosotros un gran privilegio poder estar aquí reunidos preparando una palabra, trayendo un mensaje. El propósito de este podcast es poder hacer la gran comisión. Es una herramienta que hemos utilizado los cuatro para decir, henos aquí, Señor. Queremos compartir tu evangelio, queremos alcanzar a aquellas personas para que puedan conocer acerca de Jesús, para que puedan ver que esta vida tiene un propósito más grande del que nosotros nos podamos imaginar, y que ese propósito lo podemos obtener es a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces queremos dejarles saber a todos que este podcast queremos que sea de gran bendición, no por el simple hecho de que nos vean a nosotros, sino por el hecho de que puedan abrir su corazón a lo que quiera hacer el Espíritu Santo, a convencernos de nuestros pecados y la necesidad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que queremos darles las gracias por conectarse y esperamos que este episodio sea de gran bendición. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de, más que todo, nuestro testimonio en lo que es nuestro caminar con el Señor, de cada uno de nosotros. Yo siempre soy partidario, le digo a mi esposa Bedalis todo el tiempo, que todas las personas que están allá afuera, cristianos o no cristianos, tienen un testimonio. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vivimos determina la manera como nosotros vemos la vida, la manera como vemos a las otras personas, la manera en cómo nos manejamos a nosotros mismos y, por supuesto, la manera en cómo vemos a Dios. Entonces, nosotros hemos vivido ciertas experiencias a lo largo de nuestras vidas que nos han hecho decir hoy en día que no hay nada mejor que nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que nos pueda separar de su presencia, de que podamos vivir cosas que puedan ser, digamos, contrarias a lo que nosotros podemos catalogar como bueno, pero en el Señor sabemos de que todas las cosas, cuando estamos en Él, firmes en Él, obran para bien. Entonces, nuestros testimonios hoy en día están muy arraigados en la voluntad de nuestro Señor. Entonces, partiendo desde ese punto, y bueno, vamos a hablar, como mencioné hace un momento, acerca de nosotros y nuestra vida, nuestro caminar con el Señor. Me encanta. Yo voy a empezar calentico con algo que nos pasó esta semana. Nosotros viajamos a Miami y de verdad estaba como batallando dentro de mí si contaba esto o no. Okay. Pero Dios no hace nada para que nosotros no lo exaltemos a Él. Entonces salimos de Miami, nos paramos en una cafetería a editar el video que salía ese día, a hacer unos ajustes que faltaban, y en donde estábamos no cargaba el video. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos en una cafetería a esperar, estábamos con nuestro hijo, a que se suba el podcast, y mientras tanto, bueno, estamos ahí pues compartiendo. En ese transcurso del tiempo que duramos ahí, que fue como 1 hora, ¿verdad? Estábamos desesperados por irnos. Era como que, ay, Dios mío, o sea, que se termine de cargar. Pero en eso yo me puse a hablar con Eduardo y con Yere, y llegó como una señora con su hijo o una persona que parecía su hijo. Ella se sienta detrás de nosotros y yo estaba sentada al lado de Eduardo, pero por un momento fui al baño y me senté del otro lado. Y empecé a hacer cosas en la computadora, a trabajar mientras estaba allí. Y me sumergí en lo que estaba haciendo, y de repente fue como que busca el cuaderno que tienes en el carro y vas a escribir este versículo. Era Filipenses 4. Entonces yo como que en mi mente, yo decía, bueno, qué loco. Yo fui al carro, Eduardo como que, ¿qué te pasa? Yo, no, dame la llave que voy a escribir algo. Entonces a veces a mí me pasan cosas como esas, y yo escribo canciones o poemas, y era como que, bueno, o sea, es algo que a mí me gusta y que yo trato de ser intencional, de siempre anotar cosas. Entonces yo anoto Filipenses 4, que dice, del 4 al 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y abajo puse, que Dios te dé la paz y esté con ustedes hasta el fin. Y puse un corazoncito, puse el Filipenses 4:7, y cerré el papel, y de repente yo volteo y está la señora con el muchacho. Entonces yo dije, este papel es para estas personas. Entonces yo esperé, yo dije, bueno, antes de irme, yo se los voy a dar. Resulta que
pasó él como 5 minutos y la señora se para con el muchacho y yo, ay no, esto no es lo que yo había pensado, como que, ¿y ahora qué hago? No se los doy o se los doy, pero si no me he ido. Entonces yo agarré, me paré y le dije al muchacho, mira, esto es para usted. Obviamente es una muchacha dándole un papel, Sí, es que- como sospechoso. Número de teléfono. Exacto, algo así, era sospechoso. Pues entonces, pero Toma mi número de teléfono. yo dije, voy a ser obediente porque yo sabía, o sea, Sí, sí. que para Dios no, o sea, no iba yo a anotar un versículo bíblico con una palabra tan profunda que realmente Dios me dio a mí por parte de una amiga de la iglesia donde estábamos cuando mi hermano se murió. Entonces, cuando ella me dijo ese versículo, yo dije, a estas personas se le murió su hijo. O sea, fue lo que yo, en mi corazón, yo sentí. Yo le doy el papel al muchacho, el muchacho se va con la señora hacia allá, la señora agarra el papel, lee el papel, se pone a llorar y vuelve hasta donde yo estoy y me abraza. En ese momento a mí como que me dio algo como que quiero llorar, quiero correr, o sea, no sé, fue un sentimiento demasiado como que me hizo revivir cosas de mi pasado y obviamente tengo a esta señora al frente que el Señor le está dando una palabra. Entonces, Eduardo se monta en el carro y me dijo, ¿pero cómo supiste eso? Y yo le digo, yo no sé, yo solamente lo sabía. Y Jeremiah dijo, es que a la señora se le murió a alguien, porque ella estaba llorando con la muchacha que lo atendió. Y él empieza a contarnos cosas que yo no escuché, que Eduardo no escuchó. ¿Estás seguro, hijo? Sí. Él, sí, papá. Y yo, ¿qué? Wow. No, y él empezó a decirnos lo que había pasado, pero en mi corazón yo nada más supe que a la señora, en el Necesitaba espíritu, eso. ella se le había muerto su hijo. Yo le dije, Yere, pero ella dijo que se le murió su hijo. Y Jeremiah, no sé, no estoy seguro, pero sí se le murió a alguien. Entonces yo le dije, eso fue que se le murió su hijo, porque si yo lo siento así, y de verdad la señora me dijo, yo no te conozco, pero valoro que hayas hecho esto. De verdad, gracias, yo me voy a llevar esto, gracias. Y la señora se fue y realmente yo pasé todo el camino así como conmovida, como con sentimientos, pero más allá de eso me di cuenta que nuestro Dios es un Dios soberano que sobrepasa tantas cosas que nosotros tenemos que estar abiertos para hacer su voluntad. Sí, atento. Claro, y atentos, porque aun cuando yo no estaba pendiente si ella estaba diciendo algo, yo estaba pendiente de mis cosas y Del internet. Exacto, del internet funcionara y de mis cosas, pero Sí. aún así, él dijo, detente y haz esto. Pero también ser intencional y obediente. Entonces quería... De dar el Eso es paso. lo difícil, Ajá, sí. el ser obediente a esos momentos, porque mucha gente, o sea, a mí me pasa, pues, a veces dudo, yo, no, me da pena, me da vergüenza, Sí, a qué mí sé yo. también. Pero es muy importante, míralo, fuiste obediente y literal la palabra era para esa señora. No, y Sí. que para glorificar su nombre, porque Claro, realmente obvio. fue algo que yo dije, Señor, o sea, gracias, porque, o sea, como yo tan inmerecida, tan sucia, tan que no me merezco que me uses, a ti te place usarme en situaciones o en circunstancias que tal vez yo no me siento digna, pero tú me ves a mí útil. Entonces, eso para mí fue como... Y por eso era que estaba conmovida realmente, era por el hecho de que, ¿cómo me puedes usar a mí si yo de verdad no soy digna ante ti? Entonces, he estado muy ministrada en la semana y diciendo, bueno, Señor, si esto es servirte y esto es realmente obedecerte, qué hermoso es sentir que aún indigno, tú nos ves Sí. útiles. Sí, yo he aprendido mucho eso de ti, como que desde que yo te conozco, tú siempre has sido esa persona que, y más con los extraños, o sea, con la gente de la calle que uno no conoce, que jamás en su vida ha visto. Natacha siempre tiene o sea, siempre le pasa eso, o sea, Natacha siempre lo hace, pero es porque ella no le da miedo, a ti no te da miedo, como que, o quizás sí, pero igual lo haces. Ha sido obediente. Ajá, el acercársele cuando ella siente algo que Dios le está diciendo, que Dios te está poniendo, como que acercarte a esa persona, va y lo hace. Y siempre son unas historias bien impresionantes. Pero a mí también me pasa eso, o sea, yo todavía estoy batallando con eso de cuando es alguien que yo no extraño, que yo no conozco y que no está como que en un lugar como que lo que yo pueda llamar seguro. Yo sí soy como que lo pienso demasiado, o sea, yo lo pienso demasiado, pero si sientes como como que algo pasó que tú cuando ves a alguien o escuchaste algo de alguien es como que
sientes que le tienes que decir algo a esa persona o hacerle una invitación o darle una palabra y listo y chao. Y a veces a mí sí me ha pasado que yo no doy el paso porque es como es una persona extraña, es como que, ay, o pienso ay, ¿será que le va a gustar? ¿Será que no le va a gustar? ¿Será que, no sé, le va a caer mal lo que le dije o no? Pero sabemos que no tenemos que estar pensando en esas cosas, sino hacerlo y ya. Claro, y cuando uno lo hace y uno es obediente, ya ahí Dios comienza a usarte más. O sea, por lo menos yo lo veo por Natacha, pues que desde que ella comenzó a hacerlo, Dios se lo ha puesto más seguido en su corazón de hacer lo que Él quiere que haga con otras personas. No, y me encanta eso que estás diciendo porque no siempre fue así. Yo me acuerdo y siempre lo digo porque no siempre he sido obediente. En un momento de mi vida, y lo digo y recuerdo exactamente este momento porque en un momento de mi vida estábamos comiéndonos unos shawarma en un food truck y había un hombre en silla de ruedas detrás de mí. Sí. Y Dios me dijo, anda y ora por esta persona. Y yo no lo hice. Tú no sabes cuántas veces en mi vida, o sea, no porque yo sea irreemplazable, porque sé que lo hice yo, pero lo sí, hizo otro. uno se siente un poquito mal, pero también me ha pasado eso, porque te sientes un poquito mal porque tú dices, cónchale, ¿por qué no se lo dije? O lo hubiese hecho, ¿y qué pasa Y si que lo hubiese hubiese hecho? sucedido. Exacto. Entonces, Ajá. a lo mejor Dios quería hacer un milagro Sí. en ese momento o usarme a mí, porque es como yo digo, o sea, a lo mejor quería usar el momento de ir y que esta persona fuera sana o qué sé yo en ese momento, una palabra, no sé, y fui desobediente. Pero a raíz de eso, o de esa vez, yo dije, yo más nunca vuelvo a hacer esto, porque yo tuve ese muchacho en mi cabeza, o sea, hasta el sol de hoy, cuando hablo con otra persona y digo, y también te quiero decir eso, que no te sientas mal, sino que más bien siéntete bien de que el Señor te lo sigue hablando y sé valiente y di, ¿sabes qué, Señor? Y no dudar tanto que esto será de Dios o no será de Dios. También, porque sí. si es algo Ajá, bueno ajá. y de verdad lo sientes, la convicción que es de Dios, Todo lo bueno anda, viene de y Él. Dios de verdad va a hacerte entender, esto era de mi parte. Porque, por ejemplo, con esta señora yo era como que, o sea, no sé, y cómo va a pasar, y resulta que eso para ella fue algo que Dios de verdad le tocó su corazón. Entonces a veces nosotros creemos que no van a suceder cosas por lo que tú estás haciendo, pero no es lo que tú estés haciendo, es lo que el Señor está haciendo a través de ti. O sea, porque no se trata de mí, ni, ay, no, porque igualito el Señor lo va a hacer con otras personas. Pero qué bien se siente, aun cuando tú te sientes inmerecido de eso, que Dios diga, tú eres capaz, hazlo, yo quiero usarte. Entonces, lo quiere hacer contigo, con Argeni, con Eduardo, con todo. Dios lo quiere hacer con todo. Pero está esperando ese paso de obediencia. Sí. Es que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros para toda buena obra, tal cual. O sea, nosotros, por más a veces preparados que estemos, si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a acercarnos a las personas a decirles lo correcto. Pero Sí. cuando es el Espíritu Santo que nos mueve a ese tipo de acciones y decir, no, si estoy sintiendo que el Espíritu Santo me está poniendo esto en mi corazón, tengo que hacerlo, Él nos va a capacitar también. Entonces, en momentos así donde estamos, digamos, escuchando la voz de Dios o estamos viendo otras personas que están en necesidad y vemos que nace en nosotros este querer hacerlo la voluntad de Dios, que es ir, tú sabes, a predicar el Evangelio, y algo te detiene, dile al Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, muévete en mí, dame las palabras. Así como hablaste a los apóstoles, a los discípulos, dame las palabras para yo acercarme a esa persona y decirle las cosas correctas. Ayúdame a ser instrumento de tu voluntad. Y eso, y te aseguro, ¿saben? Todos hemos tenido ese miedo y siempre cuando vamos y lo hacemos, no lo hacemos porque somos valientes, lo hacemos porque somos obedientes. Exacto. Y el Espíritu Santo nos está moviendo y nosotros vamos y hacemos la acción es porque queremos hacer la voluntad del Padre. Pero sin importar a veces lo que la gente vaya a pensar, tú lo que estás compartiendo es el mensaje de la salvación. Y muchas personas lo van a recibir así de bien como lo recibió esa señora y te va a dar un abrazo y era la palabra que necesitaba. Pero en ocasiones no vamos a ser recibidos de esa manera. En ocasiones otras personas tú puedes estar sintiendo en tu corazón que el Espíritu Santo te está mandando a hacerlo. Y al tú comentar lo que sientes en tu corazón, viene esa persona lo rechaza. Y tú puedes pensar o puedes decir como que quizás entonces el Espíritu Santo no era el que me estaba mandando. Pero la realidad es que probablemente si tú lo estabas sintiendo en tu corazón de esa manera es porque sí te estaba mandando. Exacto. Y esa reacción era necesaria de alguna u otra manera para la persona que lo estaba recibiendo o para ti mismo. En un sentido de que quizás esa reacción de la otra persona al rechazarte crea en ti
un mayor peso en la fe, una necesidad más de seguir buscando y seguir haciéndolo. Sí, Esa es la exacto. manera O como lo lo veo. ayudas a terminar de dar el paso. Sí. Exacto. Bueno, yo quería hablar parte de mis inicios, de mi testimonio, que Natasha obviamente lo sabe, pero creo que nunca se lo había contado a ustedes. Cuando yo era adolescente, sí, tendría, no sé, qué sé yo, 14, 15 años, tenía unos vecinos de donde yo vivía y ellos eran cristianos y siempre hacían reuniones, hacían células y esas cosas. Y una vez me invitaron, pero yo no tenía ni idea qué era. Yo pensaba que era como una reunión, una fiesta, una cosa así. Y cuando llegué allá, obviamente me sentí incómodo, no entendía nada. Recuerdo que me dijeron para ver si yo quería hacer la oración de fe. Y yo por dentro decía, no, yo no quiero hacer eso. Pero yo recuerdo que yo la hice solamente como por compromiso, pues. Y... ok, la hice, tuve la reunión, a veces me preguntaban algunas cosas, pero yo estaba perdido, no tenía absolutamente ni idea de nada. Y bueno, después, obviamente me fui, pasaron los días, y luego ellos me fueron a buscar otra vez para invitarme a otra célula, y yo me escondía. Yo le decía a mi mamá, dile que yo estoy durmiendo, ¿no? No estoy. O que no estoy, sí. Muchas veces me iban a buscar, o a veces me lo encontraba por ahí que se estaban jugando fútbol y me decían, mira, mañana va a ver, ya, ok, yo voy, me van a buscar. La nona que Eduardo dice que no está. Una broma así. Y me da mucha risa porque de verdad yo me escondía y yo decía, no, yo no quiero ir para esa broma. Y, o sea, pasó mucho tiempo y yo más nunca fui, pues, o sea, ellos como que dejaron de insistir y... más nunca fui, obviamente llevé mi vida como quise, locuras, qué sé yo. Y ya en la época de la universidad, tuve amistades que ellos eran cristianos y me invitaron una vez a la iglesia. Entonces, recuerdo que esa vez también fui por compromiso, porque muchos dijeron, dale, yo voy también. Y yo, bueno, yo voy a ir, okay. Pues. Entonces, ese día que yo fui a la iglesia... o sea, obviamente ya estaba más maduro y comencé a ver cosas que yo decía, wow. O sea, literalmente el Espíritu Santo me tocó. Pero esa vez me dijeron para ver si quería pasar porque tenía que pasar directamente al llamado. Sí. Y yo no, pues me dio mucha vergüenza, porque yo dije, no, yo no voy a pasar para allá. Y no pasé. Pero sí, después comencé a ir más seguido hasta que me dije, no, sí, yo voy a pasar. Y recibí al Señor como mi Señor y Salvador. Y bueno, o sea, ya a partir de ahí, obviamente seguía las reuniones, pero no era que llevaba una vida, no tenía idea qué es lo que tenía que hacer. O sea, no leía la Biblia, no tenía como un seguimiento porque esa era la época de la universidad. Yo había hecho esa oración de fe, pero sin embargo seguía haciendo las cosas mal, pues, por decirlo así. Pero ahora yo pensando en todo eso, conseguí un versículo que me marcó demasiado porque ya desde niño Dios me estaba buscando y yo literalmente huía de Él. Entonces el versículo está en Lucas 19:10 que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, literalmente ese era yo. Yo estaba perdido y Jesús me da ganas de llorar porque él me estaba buscando, pues. Y 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Entonces... sí, esos momentos son... Wow, yo también. Lloremos. A mí se me pusieron los ojos también. Entonces, vamos a terminar llorando aquí los cuatro. Esos momentos son, o sea, como cuando llega ese momento que de verdad uno le entrega su vida a Cristo y uno entiende que Él siempre estuvo buscándote y que Él siempre estuvo ahí, que te estaba esperando, hasta que por fin uno tomó la decisión de, mira, sí, te entrego mi vida. O sea, ya lo entendí, ya, o sea, de verdad creo, ya lo puedo sentir, porque esa es otra cosa, como tú dices, que en ese momento tú fuiste a la iglesia y tú, cónchale, eso como que esto es verdad, yo estoy sintiendo aquí, o sea, el Espíritu Santo. Sí. Es algo muy especial y cuando
aparte empiezas a ver cómo tu vida va agarrando otro rumbo y vas cambiando cosas, que la única explicación es que es Dios obrando en mí, es Dios cambiando estas cosas de mí, cambiando estas cosas que no son buenas, y uno empieza a ver el fruto de Él en nuestras vidas. Es algo muy especial. Yo siempre digo, o sea, es sorprendente, porque hasta yo misma me sorprendo de las cosas que yo he cambiado. Y eso ahí es algo, como digo, que solamente se lo puedes atribuir a Él. Así es. No tiene otra explicación. Pero sí, por ejemplo, en mi caso, mi abuela paterna era cristiana, y mi abuela era esa gente que estaba siempre en la iglesia, la que servía, la que siempre estaba ahí en la iglesia. Y yo desde pequeña, yo recuerdo todo eso. Pero era como mis papás no eran cristianos, pero iban de vez en cuando. Mi mamá me llevaba, mi abuela me llevaba y así. Pero entonces yo tengo como que de pequeña yo tengo como que esos vagos recuerdos de estar en la iglesia. Pero no como que siempre, sino era como que de a veces. Pero entonces yo crecí como en ese mundo de como que mi abuela cristiana, pero mis papás católicos, estudié en una escuela católica, a mí me bautizaron en la iglesia católica, yo hice la primera comunión, todo esto. Pero yo vivía como que en esos dos mundos, por decirlo de alguna manera. Pero sí, siempre me inculcaron creer en Dios. Solamente que uno no entiende a esa edad cuáles son las diferencias de aquí y de allá, o que Dios es este, que Dios es el otro, es el mismo, no es el mismo. Pero un poco más adelante, cuando mis papás se separan, como que mi mamá sí ahí se aferró más a Dios, y entonces empezamos a ir más a la iglesia. Entonces, claro, es como yo siempre lo explico, es como yo era oyente. Yo era una oyente. Yo iba a la iglesia. Claro, yo tenía 11 años. Era muy joven. Pero yo nada más iba a la iglesia y yo escuchaba. Pero era porque yo he visto, o sea, ahorita a mi edad yo veo jóvenes, y yo veo jóvenes que quieren ir a la iglesia todo el tiempo e involucrarse en la iglesia. Y yo no tenía ese sentir en ese momento. Yo era como que yo voy y me voy. Listo. Y tampoco era como no hacía el tema de comunidad, tampoco era que tenía amigos ahí. Era como conocidos y ya. No era algo muy personal, porque no me quería involucrar, pero era porque yo no me quería involucrar. Y así duré años. Ese ir y escuchar. Obviamente la palabra no queda vacía. Claro. Obviamente, porque nunca, exacto, la palabra nunca queda vacía, sino que eso uno va escuchando. Y no era como, yo no era esa adolescente como que, ay, yo no quiero ir. Sino como que, bueno, sí, yo voy con mi mamá. Y yo escucho y tal. Porque esa era la otra, que a mí no me gustaba entrar a Kids, no me gustaba. A mí me gustaba era estar afuera y escuchar al pastor. Una cosa de adultos. Ajá, de adultos. Pero como que yo puedo decir que yo siempre he sentido que Dios ha estado ahí para mí. O sea, como que Dios es como que ese ser supremo en mi vida. Pero ¿qué pasa? Que yo pensaba que sí, que Dios era ese ser supremo, más yo era también suprema en mis decisiones y en mi vida terrenal. Aunque obviamente sabemos que nosotros tomamos decisiones, pero era como yo no tomaba en cuenta qué le agradaba y qué no le agradaba a Dios. También un tema de desconocimiento de las cosas de la Biblia y todo eso. Pero igual, si tú vas a la iglesia, tú vas escuchando y tú sabes que le agrada y que no le agrada a Dios. Claro. Y aún así sabiendo que sí, que no, y otras que estaban fuera de mi conocimiento, era como, yo hacía lo que a mí me gustaba, lo que a mí me parecía, lo que yo creía, y punto. Y con eso yo llevaba así mi vida. Y
Y también yo era una persona así como muy... sí, como que si alguien a mí me hacía algo malo, o sea, yo era radical y era como que, ok, tú no eres una gente buena, chao. Lista negra. Sí, era como que, o sea, chao, yo no quiero como que codearme otra vez contigo porque, no, pues, porque, ajá, tú me hiciste algo malo. No le tenías rencor, pero no. Exacto, yo no te tenía rencor, pero era como que yo lo cortaba y era como cortar relaciones de una, listo. O sea, para mí era así como demasiado radical en eso. Pero yo siento que también era algo como aprendido también. O sea, como que el tema de como que ser radical y ser como duro con tu personalidad, ser como muy frío, no demostrar como debilidad o no cuentes tus cosas porque la gente es mala. O sea, ¿sabes? Todas esas cosas que uno le enseñan o sea, tú no puedes ver la vida así. Obviamente si hay gente mala, hay gente con la que tú no te puedes mezclar, pero porque no son buenas para ti, porque no son buenas personas, o sea, es una realidad. Pero no todo el mundo es así, o sea, y tú no puedes vivir, porque a veces uno vive la vida así como siempre a la defensiva. Y uno no puede vivir la vida así como que siempre a la defensiva o pensando que todo el mundo te va a hacer algo malo o que tú no puedes estar contando nada porque es malo, porque van a hacer algo, van a utilizar eso en tu contra. Y, o sea, no, pues tú no puedes vivir como que con esa película en tu cabeza. Porque muchas cosas de las que nosotros nos imaginamos no van a pasar, pues, ¿no? O no suceden o la gente no está pensando eso. Exacto. Pero sí, pasé mucho tiempo así como con esas cosas y como te digo, yo era muy como que muy tajante, era demasiado tajante con todo. ¿Y cómo fue tu encuentro con Jesucristo? Bueno, y entonces siguieron pasando los años, seguía siendo oyente, como que no se había despertado ese deseo en mí de involucrarme por completo en una iglesia hasta que llegamos acá a Estados Unidos. Y yo estaba en un trabajo, ese día casualmente yo llegué tarde, ni me acuerdo por qué llegué tarde, pero ese día llegué tarde, entonces yo ese día llegué así toda apurada y me acuerdo que cuando voy a hacer cuando voy a marcar... ¿Ah? A cloquear. A cloquear, exacto, cuando voy a marcar mi llegada, en ese lugar nada más estaba la persona que era mi supervisora y había una muchacha que ya sabe quién es. Y entonces yo nunca le había dado training a alguien porque siempre había una persona que daba el training. Y resulta que ese día se me acerca la supervisora y me dice, mira, para que le des training a ella. Y Gaby ahí sentada así. Hola. Y yo así como que, bueno, sí, claro, con mi apuradera y mi cosa, era como que, no, sí, ok, está bien, ajá. Bueno, vámonos. Y resulta que pasamos 2 días trabajando. Eso fue trabajar. Y nunca hablamos si creíamos en Dios, si éramos cristianos. O sea, nunca hablamos de eso. Hablamos de cualquier cosa menos de eso. Porque era puro trabajo, porque era como que explicarle todas las cosas que había que hacer. Claro, pero yo tenía su número y yo un día estábamos en un lugar, Argenis y yo le digo, yo creo que ella es cristiana, porque ella pone cosas, canciones y cosas así, y casualmente ese día ella puso una historia de un pastor que había venido para acá, y a mí me gustaba ese pastor, y yo le escribí, ¿dónde es eso? ¿Dónde fue eso? Entonces, no, eso fue aquí, que aquí abrieron una iglesia de ellos. Y yo, ¿qué? Yo quiero ir. Entonces, claro, ella me invita a la iglesia. Porque nosotros, claro, no habíamos conseguido una iglesia aquí. Tampoco es que nos habíamos puesto como muy intencionales en buscar. Pero esa fue la manera como que conseguimos la iglesia en la que hoy estamos. Y llegamos, nada, y ahí el Señor nos plantó. Hasta el sol de hoy estamos ahí. Ya son, ¿qué? Como 4 años. Más o menos, sí. Como 4 años que estamos en esta iglesia. Y el crecimiento que nosotros hemos tenido ahí es una cosa... Vamos a llorar otra vez. Pero sí, o sea, ha sido sorprendente. O sea, y cuando tú hablas del cambio que tú has tenido en Cristo, es imposible que no te conmueva. O sea, que no te... Sí, que no te conmueva porque, como les dije ahorita, yo misma puedo ver el cambio que yo he tenido en mi vida.
y cómo he cambiado cosas de mi actitud, de mi pensamiento, de cómo veo a los demás. Porque siempre le decimos, o sea, tú no puedes decir ser cristiano si tú no vives el cristianismo, si tú no vives la palabra. Porque como les dije, yo creía en Dios y yo tenía fe en Dios, que ese era el ser supremo en el que yo creía, o sea, no existía otra cosa que tuviera más poder que Dios. Y eso siempre había sido así en mi vida. Que no había nada, o sea, no existía ni brujería, no existía ni ángel, nada de eso. O sea, para mí eso era, Dios era lo máximo. No, ni Virgen María, ni nada de eso, a pesar de que yo había sido criada también con el catolicismo. Que en el catolicismo sabemos que hay muchas imágenes y muchas cosas en que las personas creen. Pero para mí siempre Dios fue como que ese ser supremo sin que de alguna manera alguien me lo explicara así, como que es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero no lo vivía. O sea, en muchas cosas no lo aplicaba. Y ahora verlo, vivo en mi vida, verlo como he cambiado muchas cosas. Como lo dije, o sea, es la única manera, al único que se lo puedo atribuir es a él. Sí. A él, Me a más encanta. nadie. a Toma más solo un nadie. encuentro con Jesús. Sí, me encanta eso porque ahí fue donde nos conocimos. Ah, sí. Y Dios ha usado, cuando llegamos a la iglesia, era una iglesia y tuvo una transición y ahora somos, pues, Home City. Home City. Y realmente sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo también tengo años, estuvimos años en Miami en una iglesia que amábamos y que crecimos un montón, pero yo creo que los tiempos están como acelerados y de verdad en este lugar hemos crecido impresionantemente y hemos conocido personas que nos han conectado más con el amor de Dios, como que entre unos, o sea, nos hemos entrelazado y es tanta la hermandad que nos llevamos más a la presencia del Espíritu Santo y al querer estudiar su palabra o al querer compartirla uno con los otros, y siento que este lugar ha sido de bendición para nuestras vidas, para sus vidas, y de verdad hay que acotar que Dios ha sido demasiado grande en estos últimos años, nosotros 3, ustedes 4, y que por una de esas razones Dios nos unió para estar aquí, pues, en este lugar, con este podcast. Y ahí es cuando tú dices, o sea, Dios es demasiado soberano, es como, no hay nada que a nosotros se nos pueda pasar que Él ya, ¿sabes? Es como que esto es así, va a ser así, va a ser así, nosotros con miedo, tal vez no querer entregar el 100% porque nos sentimos como que no, tal vez esta no es la iglesia o esto no, y Dios siempre nos llama a dar el 100%, o sea, nos llama a dar todo, porque si su voluntad luego va a ser movernos, también va a ser que demos el 100 en cualquier otro lado. Por Donde ahora nos ponga. estoy feliz porque estamos juntos, porque tenemos este podcast, porque el Señor nos ha usado a los 4 y yo pienso que eso también es parte de lo que Dios ha hecho y que este episodio es realmente el amor de Dios reflejado en esto, en nosotros, pues. Y que es Dios, porque quizás alguien puede pensar que somos amigos de toda la vida. Ajá. Y no somos amigos de toda la vida, pero hicimos como ese clip desde que nos conocimos. Y ver esto ahora es, o sea, gracias a Dios. Dios es demasiado hermoso, es demasiado guau y demasiado bueno. Y demasiado bueno. Y este tema de que sus planes son mayores que los nuestros y cosas que uno ni se imagina. O sea, porque yo jamás me imaginé que iba a estar haciendo videos para YouTube y teniendo un podcast con unos amigos. Sí. Y menos hablando de Jesús. Porque como yo lo he dicho antes, para mí el tema de... Claro, porque como yo no tenía conocimiento, no me interesaba, no iba más allá, sino que era yo y ya. Yo era cuando se hablaba de la Biblia y esas cosas, como yo sentía que yo no sabía nada, yo no decía nada. Yo era muda. Yo era muda. Pero bueno, hablemos de cualquier cosa y bueno, sí, ahí sí, bueno, hablemos. Pero cuando era de eso, era como que yo me apartaba. Era como que me quedaba frisada y no decía nada y solo escuchaba. Entonces imagínate tú, hasta para eso yo era oyente.
Sí, es que hoy podemos decir, como dijo Edu, que hoy lo amamos de tal manera porque Él nos amó a nosotros primero. El pastor de nosotros dice algo, una frase muy, muy bonita, que él dice que cuando nosotros ni siquiera teníamos pensado nacer, cuando nuestros padres ni siquiera tenían pensado tenernos, ya Él nos había amado, ya se había sacrificado por nosotros, ya le había hecho todo lo que hoy nosotros podemos reclamar como nuestro. Cuando decimos, hoy soy hecho hijo de Dios, hoy soy coheredero juntamente con Cristo. Y hoy podemos darle las gracias a Él porque tenemos todo esto. Y si no lo tuviéramos, también le damos las gracias. Esta semana tuvimos una situación también con una cosa un mueble que Vidalis compró por internet. Y nosotros, o sea, nos llegó la notificación de que había llegado, pero cuando fuimos a la puerta, no estaba el paquete, o los paquetes, eran 2 paquetes grandes, 2 cajas grandes. Y entonces Dalis entró en crisis, que se lo robaron, o no sé si que se lo robaron o que no lo entregaron. Sí. Entonces empezamos a meter los reclamos. Yo la conozco desde hace 15 años ya que tenemos juntos, y yo sé que ella estaba en esa lucha de su carne y lo que el espíritu le estaba diciendo. Y de verdad te puedo decir que estoy orgulloso de la manera como lo manejaste. A pesar de que te di ciertas acotaciones ahí, tú sabes, pequeñitas, pero sé que el Espíritu Santo está obrando en ti. Sí. Cuando estaba hablando por teléfono con las personas de Target, no propaganda pagada. Pero si quieren, bueno, gracias. Sí, bueno, estaba ella hablando por teléfono con el muchacho de atención al cliente, y llegó un momento donde se estaba alterando. Y loco, esa semana, 2 días antes, yo en mi trabajo había tenido problemas en el cual a mí era que me estaban diciendo de todo. Y yo le había contado eso a ella, y ella prácticamente estaba haciendo un poquito de lo mismo con el muchacho del Target. Yo le dije... Pero muy poquito. Un poquito. Por eso fue que te dije que yo sé que estoy admitiendo que fue un poquito. Sí. Pero cuando vi que se le metió la cosquillita de querer decirle como que algo incómodo, yo le dije, recuerda que no hay nada que no tenga solución. Hasta la muerte fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. A lo que la gente llama que no tiene solución, para nosotros sí tiene. Entonces, ¿cuánto más esto que se puede resolver? Algo material. Entonces, se calmó, es verdad, todo tranquilo, todo bien. Y ayer apareció el paquete, gracias a Dios. Nos lo fueron a entregar, que lo habían dejado en otro apartamento. Pero... sí, exacto. Y ahí el tema de, imagínate, yo diciendo, pero imagínate si se lo robaron, porque ya habíamos como que tocado hecho varios pasos. Habíamos recorrido como que varios lugares donde vivimos y nada. Y yo había ido a la oficina, lo había reportado y todo eso, a ver si ellos sabían algo. Y yo le decía a Argeni, ¿pero por qué? ¿Pero por qué la gente tiene que ser así? Sí, pensando si alguien se lo había agarrado. Y yo estabas como juzgando a las personas. Sí. Y yo, ¿pero por qué? Y esto. Y claro, uno ve tantos videos en las redes sociales. Obvio. De que hasta la misma gente de que te entrega el paquete dice que lo entregó y no lo entregaron. Entonces, claro, uno se hace una mente. Y yo, cónchale. Y claro, como la gente de donde yo lo compré me estaba básicamente diciendo como que... Hay que esperar. Casi que sí, porque si se lo hubiese... Si lo entregaron y fue que alguien se lo agarró, es como que eso ya no corresponde. Entonces el tema es que no te devuelven el dinero. Y entonces yo así como que, ¿sabes? Sientes ahí la injusticia y por qué y esto. Sí. Y después, ¿cuál fue la lección? De que todavía hay gente que sí es buena. Y que imagínate, fueron a tocarme la puerta de mi casa a decirme, mira, el paquete lo dejaron en mi casa. Wow. Nosotros nos estamos mudando. Entonces, claro, me imagino la gente en su corre-corre que se están mudando, porque todos sabemos, los que se han mudado sabemos que eso es demasiado incómodo y estresante. Y entonces, ellos ya se iban. Cuando me avisaron, es que ellos ya se estaban yendo. Y eso fue lo último que hicieron. Ir a avisarme, mira, el paquete está en la casa de nosotros, el muchacho lo dejó ahí, puedes irlo a buscar, y ya conseguimos tu paquete. Y yo que, o sea, pero que imagínate tú. Sí, la noche y yo anterior. Así como que, ¿qué? ¿No puede ser en serio? Sí. No, gracias. Y el tema es que la gente se haya tomado el tiempo de hacer eso, y que, imagínate, se estaban mudando. Sí. Que no se lo llevaron ni nada. Claro, pudieron haber tenido un mueble nuevo. Exacto. Y es lo importante, exactamente, saber que Dios es bueno en cualquiera de las dos situaciones, aun cuando no había aparecido el paquete y aun cuando apareció. Sí. La noche anterior yo le dije a ella, si no aparece el paquete, gracias a Dios también. Buscamos otro, la próxima vez lo compramos en persona y nos lo traemos nosotros mismos.
se resuelve, no pasa nada. Y al día siguiente llegaron estas personas a decir, bueno, ya aquí está el paquete, gracias a Dios porque apareció el paquete, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre, Así es bueno ayer y hoy y para siempre, y sin importar las situaciones que estemos enfrentando, No, y tú sea sabes- esa u otra, sí. Él va a seguir Y siendo tú sabes que es el lo mismo. más loco, que una de las cajas pesaba mucho. Yo me fui con un carrito. Pero claro, estaba yo sola y cuando yo veo esa caja gigante, y yo dije, ay, señor, ¿cómo yo muevo eso? Y casualmente en eso viene entrando un muchacho así por la escalera. ¡Pim! Entra el chavo. Y yo lo veo así, yo le digo, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Será que me puedes ayudar a montar esto aquí? Y yo dije, no, ahora, señor. O sea, demasiado especial. Porque imagínate, yo pensé hace un segundo y que, ¿cómo monto yo esa caja aquí sola? Y Ahí llega te un muchacho respondió. y llega y de Sí. repente sale alguien. ¡Ta! Hola. Eso me encanta porque eso es agradecimiento en nuestros corazones. O sea, a veces yo, por cosas tan sencillas como que conseguí un puesto de estacionamiento al frente de la puerta de la tienda que voy, es como que, ¡ay, Wow. gracias a Dios por esto! Y de verdad, yo he visto, Sí. eso también Eduardo es muy así, como que yo sabía que Dios me iba a tener No, este porque puesto así. Yo siempre cuando llego así quedo full lloro. Dios mío, por favor, consigamos un puestico. Sí, sí. Siempre es algo, ¿verdad? Que siempre lo hago. Y siempre Dios nos pone un puestico bueno. Sí. Sí. Dios que- No, dale, iba a decir, dale. Dios para evitarnos que nos molestemos, Él dice, vamos a darle puestico, así para que no pequen. Vamos a darle esa Exacto. añadidura Sí, ahí sí. tranquilito. Sí, para que porque no- es como que la carne y el espíritu, pero Sí. entonces el espíritu es como que... Es el agradecimiento. Yo pienso que es como que cuando tú tienes gratitud en tu corazón, todo te parece guau. O sea, no hay nada como una gente quejona, como que, ay, no, es que no sé qué, todo es negativo, todo es negativo. Sí. Pero cuando tú de verdad tienes ese agradecimiento, hasta lo más mínimo es como que eso, el muchacho llegó y tú, ¡ah! Dios Sí, es yo demasiado lo bueno vi así conmigo. cuando entró por la escalera y yo que no, y justamente por esa puerta. Y yo así. Y yo, ¡ah! Hola, ¿cómo estás? ¿Será que tú me puedes ayudar a montar esta caja aquí? Sí, sí. Y el muchacho así demasiado. como que muy amable, no, claro que sí. Julio, Y me Julio ayudó. Melgar decía algo que muy cierto también que va con eso, es que Dios sabe cómo tener detalles con nosotros. Y en las pequeñeces, en ese tipo de cosas, tú te das cuenta, si me escuchas para algo tan básico, tan, Ajá, tan material, digamos, sí. insignificante de alguna manera, porque quizás tú no hubiese salido el muchacho y tú encuentras la manera de buscar De la montarlo, forma, sí. montaste la caja y tú fuiste. Pero hasta en eso Él tiene detalles con nosotros. Imagínate cuánto más cuando necesitamos realmente que Él se aparezca, que Él se muestre, que Él nos dé una palabra, que Él nos dé un abrazo. Lo dice su palabra también, porque se preocupan. Dice que las aves del campo, de los cielos están ahí, nunca no buscan qué comer, no se preocupan y sin embargo siempre tienen que comer. Los lirios no buscan qué ponerse y no hay flor más hermosa que ellas. ¿Cuánto más nosotros que somos su creación? Como lo hablamos en el grupo pequeño la semana pasada. Todo eso fue creado según su especie. Nosotros fuimos creados según la especie de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Cuántos más Él no se va a preocupar por lo que nosotros, sus hijos, su creación principal, necesita? Entonces, No, ¿cuánto sí, más Dios, que y eso? Dios te va a dar todo lo que tú necesitas, porque, por ejemplo, cuando nosotros también llegamos acá, nosotros nada más conocíamos que sí, como 5 personas. Ujú. Ya, Y tal eso cual. fue como poco a poco que nos íbamos enterando. Como Cuando que, llegamos conocíamos a una persona, a mi prima. El resto. Claro, pero entonces después se sumaron otras personas, entonces Exacto. terminaron siendo 5. Eran las únicas personas que conocíamos. Y claro, pero no teníamos familia. O sea, porque hay gente que está aquí y tiene su familia. O sea, su familia cercana. Y nosotros no teníamos eso. Y cuando llegamos aquí a la iglesia, yo siempre digo, o sea, Dios nos regaló una familia. Porque ahora es un montón de gente que uno conoce y lo que tú dijiste, que eso ha ido más allá de simplemente un conocido de la iglesia. O sea, son amigos, amigos, familia, son gente cercana. Y Dios, yo siempre lo digo, o sea, Dios ha sido muy buena y esas son esas cosas que Dios te da. Y cuando tú lo entiendes, porque ir a la iglesia no es, ay, bueno, ir a escuchar la palabra y ya, o sea, eso son muchas cosas, como lo hablamos la semana pasada o en el capítulo anterior. Eso es una familia, es una comunidad. Y también ahorita que estamos en temporada de grupos pequeños, o sea, han estado muy buenos, la verdad. Han estado muy buenos, bien especiales, bien diferentes. Hemos hecho cosas nuevas. Por ejemplo, el que hicimos ayer, que fue lo de la pintura profética. Ah, nos encantó. Cómo fue la retroalimentación de todos y que al final todos hablamos y todos pudimos decir algo.
o sea, a mí me encantó. Y fue algo nuevo porque yo nunca había hecho algo así. Y me encantó y que personas puedan aportar cosas nuevas y enseñarte cosas y conocer personas es muy especial. O sea, el tema de saber, de aprender a abrirse a conocer personas, a escuchar sus historias, a escuchar su testimonio de lo que tienen para añadirle a tu vida. Porque es como yo digo, o sea, el tema de conocer gente, eso también a ti te suma. Eso te suma porque a veces simplemente vemos como una fachada y quizás uno puede armarse una historia de quién puede ser esa persona, pero tú no conoces a la gente hasta que te habla y te dice quién soy, de dónde vengo, qué ha hecho Dios conmigo o que por las cosas que la gente ha pasado. Hasta que tú no escuchas eso, tú no puedes entender muchas de las actitudes o de las maneras de pensar de las personas. Entonces tú te tienes que dar la oportunidad o el chance de ir más allá con alguien Sí. para poder entender. No, y que uno dice una familia, pero cuando entendemos que amamos a Cristo, muchas veces en nuestra familia hay personas que somos cristianos Sí, y también. otras que no. Entonces hay una responsabilidad en nosotros grande porque tenemos que tratar de ser el reflejo de Cristo. Pero cuando estamos en la familia de Cristo, todos tenemos que ser la familia de Cristo. Es decir, que es más difícil aún porque podemos entender actitudes de nuestra familia que no es cristiana, pero a veces no entendemos actitudes de la familia que está en Cristo, pero aún así seguimos siendo familia, aunque tengamos problemas, desacuerdos, y es como un trabajo mucho más alto porque, es Cristo diciendo, ok, son mi familia, son mi reflejo, ¿cómo van a solucionar esto? ¿O cómo van a abrazar este problema? ¿O cómo van a hacer para salir de esto? O sea, si son mi reflejo, ¿cómo vamos a hacer si somos la familia? Y yo siempre he dicho, ser la familia en Cristo es mucho más difícil de conllevar que conllevar una familia que no es cristiana. Sí. Claro. Entonces, eso para mí también es como, me confronta, obviamente, porque es como dices tú, a veces no estamos de acuerdo o a veces hay que ponernos en la posición de otro. Y a veces tú dices, Señor, de verdad, yo quiero amar a mi prójimo. De verdad, te lo prometo. Pero se me hace difícil. Sí. Pero Dios nunca dijo, yo quiero morir por tus pecados. Pero se me hace difícil. O sea, Él dijo, si esto es lo que tengo que hacer, yo lo voy a hacer, Padre. Si de verdad puedes pasar de mí esta copa, bien. Y si no, que se haga tu voluntad en mi vida. Y así tenemos que actuar nosotros, aunque tengamos momentos de carne, como dijo Argénico Maidani, como que sí, todos esos momentos ahí. Sí, porque vamos Pero, a batallar, claro, siempre van a venir situaciones. pero siempre decir, ok, estoy aquí, esto es lo que toca, el Padre murió por esto, yo soy el reflejo del Padre, ¿qué me toca solucionar a mí o qué me toca hacer a mí? Por lo menos mi parte, que a lo mejor la otra parte va a tener oposición o eventualmente Dios va a resolver también eso, porque Dios no hace nada más en uno, hace en todos cuando queremos realmente estar en su voluntad, estar en su presencia. Entonces, pues eso. Yo creo, muchachos, que vamos a tener que hacer una segunda parte de Sí, Sí. literal. Y sí, porque me quedaron cosas por decir, por lo menos quería terminar esa parte de mi testimonio que no pude. Sí, y bueno, lo voy a decir. Cuando esas primeras veces que comencé a ir a la iglesia, recuerdo que, por supuesto, en las prédicas muchas cosas no entendía, pero muchas cosas me llamaban mucho la atención. Pero en sí lo que más me llamaba la atención, que yo decía, wow, o sea, ¿qué es esto? Era la adoración, el worship. Yo decía, wow, cuando comenzaban a cantar, o sea, yo entraba en otra onda, o sea, lo que hacía era puro quedarme así fijo viendo, la gente adorando. Yo veía a la gente así como que, ¿por qué hacen esto? No entendía. Sí. Claro. Pero yo lo que hacía era, estaba impresionado, la gente cantando, adorando, y yo decía, wow, qué espectacular. Y yo recuerdo que yo decía, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí, siempre lo tenía en mi mente, pero decía, yo ni loco voy a estar ahí. Quiero, pero no loco. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque siempre he sido una persona que he batallado mucho con eso, de estar así en público, de hablar en público. Obviamente, esto que estoy haciendo aquí, Dios me ha ayudado, porque siempre he tenido una batalla con, así, hablar en público y menos delante de una cámara. Y, o sea, siempre yo decía, me encanta, me parece espectacular, pero yo jamás voy a hacer eso.
Y cuando yo comienzo a salir con Natacha, comenzamos de novio, en un cumpleaños mío, ella me regaló una Biblia y unos libros. Y en la Biblia, eso yo siempre, bueno, todavía tengo mi Biblia por ahí, que pobrecita está ya, bueno, pues, ella me dejó un escrito al final de la Biblia, un salmo y una palabra que dice, el salmo dice, Salmos 96, 1 y 2, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Amén. Y en la nota que ella me dejó, me puso, cántale a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu vida. Y yo, o sea, yo cada vez que estudiaba la Biblia, yo leía eso y yo decía, no, o sea, quiero hacerlo, Señor, pero me da mucho miedo, pues yo no me voy a atrever. Y cuando nosotros nos vinimos a Miami, ahí fue cuando yo me bauticé en la iglesia que pasamos 8 años. Ahí fue prácticamente cuando, o sea, yo di el paso más grande, que fue, obviamente, ya yo había aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, pero lo llevé más profundo. Ahí fue cuando yo me decidí bautizarme y comenzamos a asistir más seguido a la iglesia. Y ahí siempre me daba esa nota que me decía Natacha. Y yo decía, no, yo no lo voy a hacer, yo no quiero, me da miedo. Y un día dije, bueno, yo lo voy a hacer. Yo me voy a atrever, yo voy a dar el paso. Y recuerdo que un amigo que era el director de alabanza, él dijo, no, que vamos a hacer unas audiciones para... Y Natacha, dale. Y yo dije, no, Dios mío. Voy a inscribirte. Yo te voy a inscribir. Entonces, bueno, yo te llevo. yo decidí... Te inscribí. Yo decidí, sí. Estuvo bastantes personas. Y nada, bueno, yo estaba nervioso, sí, me temblaba todo. Entonces me dieron un micrófono y yo cantaba así casi que con el micrófono aquí. O sea, fue una broma muy cómica. Sí, yo estaba demasiado nervioso, pero bueno, hasta que ya comencé mi primera vez en adoración ahí, wow, fue muy especial porque obviamente logré hacer, o sea, batallé con ese miedo que yo tenía, pero más allá de eso, o sea, hice lo que Dios ya tenía preparado para mí. ¿Por qué? Porque ya yo lo sentía en mi corazón, que yo quería hacer eso, Dios ya lo había puesto en mi corazón, ya mi esposa me había dado esa palabra, y, o sea, y yo ahí fue cuando yo dije, o sea, es el momento. Esto era de Dios, literalmente esto era de Dios. Dios pone en tu corazón lo que Él ya tiene preparado para ti, cuál es tu propósito. Amén. Y bueno, finalmente, ahorita adoro al Señor, gracias a Dios, y le sirvo con todo mi corazón, y obviamente he crecido mucho en ese aspecto, y bueno, toda la gloria es para Él. Amén. Yo digo que ha sido un caminar bastante hermoso en mi vida, junto con mi esposa, mi familia, y bueno, no quería dejar de decir esa parte porque Es gran parte de tu es mi testimonio. testimonio. Sí, yo pienso que sí tenemos que hacer una segunda parte de este Sí, episodio. totalmente. Natacha y yo no contamos nuestra historia de conversión, pero bueno, quizá quedará para otro episodio. Y bueno, creo que cerramos por ahí. Muchísimas gracias por conectarse en este episodio. Sí. Dale like. Yo le quería dar una ¿cómo se llama? Como que escuché una canción esta semana y me encantó la canción que se llama Jesús, de Redimido. Me encantó, o sea, porque es como una canción que dice 1000 verdades. No, la vamos a poner aquí abajo. Sí. Pero sí se llama así, Jesús de Redimido. Es buenísima. Bueno, ya lo saben, vayan a escuchar la canción de Redimido Jesús que se va a colocar aquí abajo en la descripción del video. Así que gracias por conectarse. Si les gustó este episodio, denle like, compártanlo con alguno de sus amigos, denle a la campanita Suscríbete. para que YouTube le avise cuando subamos un nuevo episodio y suscríbanse. Gracias. Bye.